Bueno, buenas tardes a todos. Hoy la verdad es que tenemos un raro privilegio, que es contar con la presencia de Ulrich Tophan. Él es provincial de los Carmelitas en Baviera y viene todos los años aquí a España a participar en cursos sobre Santa Teresa de Jesús, que son en Ávila, me imagino. Estoy dando un curso. Sí. Entonces, gracias a Carlos, pues él ha tenido la enorme amabilidad de, después de toda la semana de curso, el sábado de curso y el domingo, pues el venirse y acercarse aquí a Crismón a hablarnos pues de un tema que él lo ha buscado específicamente para nosotros, que es hablar sobre la oración teresiana. Teresa de Jesús se sintió marginada como mujer conversa, y desarrolló un método propio, que es la oración teresiana, para poder vencer la sensación, o por lo menos el sentimiento de discriminación. Entonces, pues sin más preámbulos, sí. Muchísimas gracias por... Sí. Muchas gracias, y gracias por la invitación, por la acogida y por darme la oportunidad de hablar de un tema que a mí como carmelita teresiano y a mí personalmente tiene mucha importancia para mí, para mi vida. Desde que hice mi tesis doctoral sobre la santa en una universidad en Alemania, presentó mi tesis hace ya bastantes años. Entonces este tema Santa Teresa me ha cada vez más interesado y también marcado. Bueno, hablando de Santa Teresa, en primer lugar hay que acercarse a esta persona que no es una coetánea nuestra, sino ha vivido en el siglo XVI en España. Entonces creo que en el primer momento tengo que dar por lo menos la información básica histórica. 1515 hasta 1582, el año que viene celebraremos el quinto centenario de su nacimiento, 28 de marzo. Personajes de este siglo XVI, ella, Carlos V, que con el nombre de Carlos I es rey de España, y con Carlos V es el emperador de Alemania. Eso para empezar lo que signifique el mismo soberano para toda esta parte de Europa: Austria, Países Bajos, Borgoña, después España, por lo menos sí, las dos coronas de las dos coronas, Aragón y Castilla, con la parte de Italia, Milano en el sur, Sicilia hasta Nápoles, y después todo lo de América Latina hasta Filipinas. Una única persona. Hay que pensar, imaginarse un poquito eso. Otro personaje, Martín Lutero, nació empezó su reforma protestante en 1517, como acontecimientos, la lucha contra los turcos. 1527 los turcos conquistan toda la Hungría, están prácticamente delante de las puertas de Viena, no solo una vez, más tarde más veces. La batalla naval de Lepanto, 1571, por Juan de Austria, un hermanastro de Felipe II, del mismo padre, Carlos. La madre era una chica muy bonita de Ratisbona, prácticamente de mi patria o de la región, la Bárbara Blomberg. Bueno, solo para que podría decir muchas más cosas. La Inquisición en España, las guerras de religión después en Alemania. Bueno, en España en este momento, sobre todo bajo Filipo II, había un florecimiento de la vida de las órdenes, más que en el resto de Europa y mucho más que en Roma, en la primera o hasta el Concilio de Trento, con esos papas renacentistas que no les interesaba nada cómo andaba la Iglesia, todo lo contrario, interesaba el dinero, sobre todo las indulgencias, etcétera, etcétera. Los papas Borja, esta familia de España, Francisco de Borja, pero también los papas Borja. Bueno, y la mujer, para llegar al tema, tengo que resumir mucho, pero tengo que correr, pero para llegar a la mujer,
La mujer prácticamente estaba muy marginada, solo por el hecho de serlo. La santa misma habla de tiempos recios. Cuando digo la santa me refiero a Santa Teresa. La santa misma habla de tiempos recios para mujeres contemplativas, es decir, para mujeres que quieren llevar una vida espiritual o de oración personal y no cumplir solo rezos. La santa distingue muy bien entre tener oración y rezar. Y hay un momento en su vida en que ella ha dejado a tener oración. Tener oración significa tener una relación de amistad con Dios, con Dios humanado, con Jesús de Nazaret, una amistad. Y se consideraba demasiado imperfecta o mala para mantener esta amistad y se ha retirado, se ha obligado solo a rezar. Bueno, contemplativas mujeres con anhelos espirituales, sobre todo de una vida interior personalizada, no controlable y no controlada. Esto era muy difícil para mujeres. La tercera imaginación era una conversa. Su abuelo paterno se convirtió más o menos libremente en 1485 en Toledo, en la parroquia de Santa Leocadia. Quien conoce Toledo, arriba en la parte de San Juan de los Reyes. Y entonces para sobrevivir se ha trasladado a Ávila, donde nadie lo conocía, ha comprado una ejecutoria, es decir, un título de nobleza baja comprada, y empezó a vivir como los cristianos viejos, es decir, no hacía nada. Vivía de sus rentas, había dinero, compró terrenos y vivió entonces de la renta de lo que recibió de estos terrenos. Bueno, no puedo seguir más este tema. Sería también muy interesante porque la santa, prácticamente porque su vida está tan documentada, es un ejemplo cómo vivían y sobrevivían los conversos. Se puede decir, o han sobrevolado, superado a los otros. Por eso muchos personajes de la España del siglo XVI son conversos. Muchos personajes, por ejemplo Juan de Ávila, Miguel de Cervantes, y más todavía, o se han retirado y vivían un tío de la santa, el tío Pedro, vivía retirado, amargado de cómo fue tratado por la vida. La santa es una de estas. San Juan de la Cruz probablemente también es de familia judía, casi seguramente, ya todavía están buscando, investigando, pero hay muchos indicios que el mismo apellido Yepes, si lleva un apellido de ciudad o del mercado o calle o de un santo, Santa María, San Jerónimo de Santa Fe, esos son típicos apellidos de judíos. Bueno, voy a dar unas pinceladas de la situación muy negativa para la mujer. Por ejemplo, tengo aquí textos hay un cierto don Juan Manuel que vivió en el siglo XIII. En sus libros proclama en la absoluta sumisión de la mujer a la voluntad del marido. El arcipreste de Ida, que es conocido con su libro de Buen Amor, la considera como un objeto de goce terrenal, no hay nada de igualdad. Hay otro, Cristóbal de Castillejo, al principio del siglo XVI, tiene también un libro, dice que las mujeres son un mal necesario. Aun cuando les concede un saludable influjo en ciertos campos, sin embargo no va muy lejos al adjudicarles el derecho y la capacidad para las ciencias.
Sus tareas deben estar limitadas a lo designado por el puesto que ocupa en la familia, preocupación por la casa, los niños, la servidumbre. También los grandes poetas españoles, Tirso de Molina, Francisco de Oviedo, son partidarios de esta idea. En Alemania prácticamente hemos reducido, la mujer tradicionalmente estaba reducida a las 3K. Küche, Kirche, Kinder. Küche, cocina, Kirche, iglesia, Kinder, niños. Bueno, y no solo entre los católicos, ni mucho menos, quizás en los protestantes mucho más aún. Voy a decir algo de los poetas grandes. Lope de Vega, Pedro de Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Lope de Vega, sobre todo, que él que tiene muy claro que las mujeres instruidas dificultan el control ejercido sobre ellas. En consecuencia, se opone a su instrucción. Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Oviedo, Baltasar Gracián, Tirso de Molina, Calderón no dudarán en ser portavoces de un sistema ideológico en el que los marginados en general y la mujer en particular son objetos indiscriminablemente conquistables. En el caso de la mujer, el discurso literario se presenta como un fiel reflejo de una realidad jurídica que da constancia expresa de la potestad paterna para casar a las hijas, al margen de su propia opinión y a la desigualdad de la mujer en el matrimonio, donde el marido puede llegar al asesinato en caso de adulterio, aunque solo sospechoso por la honra, algo que era muy fuerte en España del siglo XVI y quizás más tarde todavía, el concepto de la honra. La honra es la opinión que los otros tienen de mí, y sacrificaban mucho por la honra, y podéis imaginaros. En lo que respecta al teatro de Lope de Vega, porque los poetas con teatro, etc., formaban opinión pública, formaban mentalidad. El teatro de Lope de Vega debe destacar como constante su antisemitismo, antiintelectualismo y antifeminismo. Francisco de Quevedo. Estas cosas he sacado de un libro que lastimosamente he olvidado en Alemania esta vez, de una socióloga de la Complutense que se llama Mariló Vigil. Y es interesante cuando las mujeres estudian estos textos, claro, sacan otras conclusiones, ven estos textos con otros ojos. Es correcto. Las mujeres son artífices de la vida y ocasiones y causas de la muerte. Hanse de tratar como el fuego, pues ellas nos tratan como el fuego. Son nuestro calor, no se puede negar. Son nuestro abrigo, son hermosas y resplandecientes. Alegran las casas y las ciudades, mas guárdense con el peligro, porque encienden cualquier cosa que les llega, abrazan a lo que se juntan, consumen cualquier espíritu de que se apoderan, tienen luz y humo con que hacen llorar su propio resplandor. Quien no las tiene está a oscuras, quien las tiene está a riesgo. Distinto es Miguel de Cervantes. Es distinto. Converso también, según Américo Castro que a lo mejor suena a muchos de vosotros, un historiador muy discutido, pero él es quizás él que ha asumido esta noticia que Teresa de Jesús es de una familia de conversos. Salieron las primasuelias en un artículo en una revista especializada del 1946. Entonces ha asumido esta tesis y prácticamente hasta la exageración. Hay que saber que hasta en 1939 el entonces general de la Orden, Silverio de Santa Teresa, que ha hecho la primera edición crítica de las obras de Santa Teresa, buena edición, en los años 20, 9 volúmenes, ha escrito un libro, Santa Teresa de Jesús, Síntesis Suprema de la Raza. De la raza española, ¿verdad? Por supuesto, de la raza española, ¿no? Entonces, cuando han publicado estas noticias que la santa es una familia judía, cayó un mito.
Yo cuando ahora hablé, en Ávila había entonces un cura que vive muchos años en Venezuela, ahí está haciendo el curso, y me preguntó, no puede ser que todos estos documentos son falsos, son falsificados. ¿Qué puede ser? Porque hay otros casos también. Cuando ya está publicado el proceso, porque el padre de la santa y sus hermanos en 1517-18 ha hecho un proceso para reafirmar, reafirmar su descendencia judía, cristiana, para evitar impuestos. Entonces le han dejado una sentencia que solamente en Ávila y los pueblos cerca de Ávila vale esta hidalguía o esta ejecutoria, y han falsificado incluso la sentencia, han hecho de solamente, han hecho especialmente. Tenemos diversos traslados, cambiando de solamente en especialmente, que significa especialmente sus pueblos. En general sí. Es un mundo, hay que entrar en este mundo que entonces te das cuenta de muchas cosas. Bueno, tengo que limitarme a lo más interesante, sobre todo ahora. Escuchamos un poquito la opinión de los teólogos acerca de la mujer. Los teólogos. Bueno. Hernando de Talavera. Jerónimo era el primer arzobispo de la recién conquistada Granada en 1492, cuando los reyes católicos entraron en Granada. Un año muy importante para la historia de España, el 6 de octubre, 31 de marzo y 12 de octubre, cuando descubrieron a las Indias. Hoy se dice descubrimiento. En su obra, tiene diversas obras, mantiene la idea de que la mujer debe cuidarse con conformidad con las enseñanzas bíblicas, ya depende de cuáles, porque Jesús no era así, y con la vieja tradición española sin posibilidad alguna para una formación intelectual. Francisco de Osuna es un franciscano que tiene un libro muy importante para Santa Teresa, abecedario, pero tiene otros libros. Otro libro se llama Norte de Estados. Norte es un compás, estados, los casados, los célibes, los religiosos, los diversos estados, ¿no? Dice así, publicado en Sevilla en 1531, describe así. Es un poco la idea. Desde que tú vieres a tu mujer andar muchas estaciones y darse a devoterías y que presume de santa, ciérrale la puerta. Y si esto no bastare, quiebrale la pierna si es moza, que coja podrá ir al paraíso desde su casa sin andar buscando santidades sospechosas. Bástele a la mujer oír un sermón y así si más quiere que lean un libro mientras hila y a sentarse sobre la mano de su marido. La santa después, cuando le dicen que tiene que escribir, dice, no tengo tiempo porque tengo que hilar. Saben estas cosas. Vamos a ver cómo vence esta situación, cómo sobrevive. Tomás Cayetano de Villó se hizo famoso como el cardenal Cayetano en la discusión con Lutero unos años más tarde. Antes era general de los dominicos. Bartolomé de Medina era un profesor en Salamanca, creo que tenía la cátedra de prima, era la más importante. Dice públicamente sobre Teresa de Jesús que es cosa de mujercilla ir de un sitio para otro y que mucho mejor sería permanecer en casa y allí rezar y hilar. Eso es, rezar, pero no orar. Porque oración es la oración personal. Cuando tú estás delante de Dios, hablas con Dios como te va bien, ¿no? Pero no rezar, porque los rezos pueden ser controlados. Por eso los teólogos no querían que las mujeres oraran. Melchocano, famoso, de Melchocano se podría decir las cosas. Él dice, por más que las mujeres reclaman este fruto, la lectura de las Sagradas Escrituras, es menester vedarlo y poner cuchillo de fuego para que el pueblo no llegue a él. Bueno, una cosa interesante, Domingo Báñez, es uno de los mejores teólogos en este momento, en aquel momento.
teólogo en Trento, Concilio de Trento, que terminó en 1563, en los procesos de beatificación. Nos cuenta algo muy interesante. Bueno, un día un hermano de su orden, Juan de Salinas, preguntó una vez a Báñez: ¿quién es pues esa tal Teresa de Jesús de la que se me dice que es muy devoto? Uno no puede fiarse de la virtud de las mujeres. Entonces Báñez le preguntó: ¿quiera vuestra paternidad dirigirse a Toledo y verla, y comprobará que se la considere con derecho tan alto? Y fue. Cuando Báñez, en otra oportunidad, le volvió a encontrar, le preguntó: ¿qué le parece a vuestra paternidad ahora, Teresa de Jesús? Con una cautelosa risa dijo a este testigo, a Báñez: oh, me habéis engañado. Me dijisteis que era una mujer. En realidad es un verdadero hombre y uno de los más barbados. Pero ojo, para ser una verdadera mujer tiene que ser hombre. Es un poco el problema o la posición de muchos feministas hoy. Piensan si la mujer hace lo mismo que el hombre y lo supera, entonces es una verdadera mujer. Así no era Teresa. Bueno, puede ser que, por lo menos espero que habéis tenido una cierta idea. Vamos a ver ahora cómo Santa Teresa vence esta situación. Yo voy a usar textos de ella. He traído las obras completas que uso desde 30 años. Las obras completas, sí. ¿Cómo vence o cómo sobrevive en este mundo? Que debería todavía ayudar a añadir que, por lo menos lo mencioné, que la oración mental, es decir, la oración muy personal en silencio, prácticamente estaba prohibido para mujeres. Y la oración teresiana de la cual hablamos hoy es exactamente eso. Y en su Camino de Perfección es un escrito que defiende la oración, esta oración mental, con unos argumentos tan claros, tan evidentes, tan obvios, que uno no puede prácticamente contradecir. Pero de momento me limito a examinar un poquito su actitud ante esta situación de antifeminismo. Una primera afirmación que podemos sacar: Teresa ha logrado relativizar el mundo, es decir, toda esta discriminación no es absoluta. No es absoluta. Depende de ti cómo vives, cómo lo superas. Tiene también su lucha con el mundo, por ejemplo nos habla en un texto cómo estaba con su don de amistad y de afecto y afectividad, pero tiene aquí un texto que nos lo dice, aquí lo dice: cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena. Cuando estaba con Dios, las afecciones del mundo me desosegaban. Entonces estaba en esta lucha. También podemos entender como su menosprecio, entre comillas, del mundo no es soberbia, sino resultado de un buen conocimiento y más profundo del mundo. Dice en su vida, la vida es una autobiografía, su autobiografía tiene una frase: oh mundo, mundo, como vas ganando honra en haber pocos que te conozcan. Bueno, muchas cosas que nos presenta cada día no valen, aunque los medios de publicidad hablan de eso. Entonces otra cosa es, Teresa no pretende lo imposible,
sabe que sería imposible cambiar la opinión pública, especialmente la opinión de los teólogos acerca de la mujer. Entonces encontramos textos en que acepta aparentemente la opinión que tienen los teólogos sobre los letrados, como dice ella, sobre la mujer. Por ejemplo, tengo aquí uno. Y es grande, cierto, el trabajo. Trabajo en Santa Teresa significa sufrimiento, algo que es duro. No tiene el sentido de hoy. Tal vez cambia el contenido de las palabras, pero a los entendidos saben que hay un diccionario estupendo de Covarrubias, Sebastián de Covarrubias, que explica estos términos, estos vocábulos de la España de entonces. Entonces, para la traducción es importante saber qué quiere decir, ¿no? Es trabajo y es menester tiendo en especial con mujeres porque es mucha nuestra flaqueza. Así, aparentemente lo acepta. Porque dice es imposible hablar directamente contra. Sería imposible. Sería como un muro y entonces nunca podría vencerlo. Pero eso es solo aparentemente. Y además también admite que las monjas, las mujeres les falta instrucción aparentemente. Pero al mismo tiempo ella misma se convierte en maestra de sus propios, de los teólogos. Eso es la ironía. Pero no directamente. Entonces era una mujer muy prudente que veía muy bien lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Pero es una regla importante para nosotros, para todos. Una cosa más, tercer punto es, Teresa ha aceptado su ser mujer. Eso se podemos decir por ejemplo. Entonces nunca quería ser como hombre. Ha aceptado su ser mujer. Por ejemplo, cuando habla de su niñez y cuando pasa de la niñez a la adolescencia, dice, pues pasando de esta edad de niñez, que comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me había dado, y que según decían eran muchas, cuando por ellas le había de dar gracias. Entonces, ella sabe, se da cuenta que soy querida, que soy una chica que tiene gracias de la naturaleza, y apreciar eso, y decir gracias Señor, soy así, me has hecho así. Otro texto es en 2.2. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esta podía tener. Normal para una chica de 13, 14 años. Entonces, aceptarse a sí mismo. Otra cosa, 8. Cuando tenía 13 años ha muerto su madre, su hermana mayor del primer matrimonio de su padre. Se ha casado, entonces su padre la ha puesto en un convento de Santa María de Gracia de agustinos para ser educadas. Eso dice, los primeros 8 días sentí mucho, y más la sospecha que tuve se había entendido la vanidad mía, porque él ya tenía miedo que los otros entendieran el verdadero motivo por qué fue recluido allí. Entonces dice, pero estaba muy más contenta, después de una semana ya estaba muy más contenta que en casa de mi padre. Todos estaban conmigo. Y ahora una frase muy importante, porque en esto me daba el Señor gracia en estar contento a donde quiera que estuviese. Y así era muy querida. También se acepta a sí mismo, sabe, los otros me quieren, como soy. Siendo mujer me quieren lo mismo. Por ejemplo, estoy diciendo que ha aceptado su ser mujer a sí misma. Aquí hay una carta, es una carta que escribe al padre Jerónimo Gracián, que es su colaborador íntimo y más capaz.
escribe, vuestra paternidad, Padre mío, advierta en eso y crea que entiendo mejor los reveses de las mujeres que vuestra paternidad. Sí, o mejor que somos nosotros las mujeres. Los reveses, que sea Cuando hable en estos días de este texto, entonces pregunté, había mujeres delante. ¿Qué son los reveses de las mujeres? Y había una, que has conocido hoy, estaba entre ellas. Dice, claro, esto depende de la regla mensual que tenemos. Esta volubilidad o estos cambios que hay en nuestro carácter, los humores, todo eso. Conozco mejor los reveses de las mujeres que usted, Padre mío. Y otra carta, allí se ve bien, yo soy mujer, lo sé yo. Es muy importante eso, aceptar, que ella se aceptase a sí misma. Nosotros después nos preguntamos cómo pudo hacer eso. Otra carta al Padre Ambrosio Mariano, es uno de los primeros frailes carmelitas de su nuevo orden. Dice, en gracia me ha caído el deseo vuestra de reverencia, que en viéndola a una monja, la conocerá. No somos tan fáciles de conocer a las mujeres. Que muchos años los frailes las confiesan y después ellos mismos se espantan de lo poco que han entendido. Pero allí es una conciencia de sí misma. Yo lo sé yo mejor que tú. Y otra más, luego de las cartas, porque sabía que las cartas no estaban sometidas a ninguna censura. En cambio los escritos todos. Y dice en esta carta famosa, claro, habría que hablar mucho de esta carta Ana de Jesús, la fundadora del monasterio en Granada, que todavía hoy existe. Mire que es principiar el nuevo reino, Granada, recién conquistada, y que vuestra reverencia y las demás están más obligadas a ir como varones esforzados y no como mujercillas. Mujercillas era prácticamente el nombre de desprecio de que los varones hablaban de mujer. Son mujercillas, mujercitas. Sabe, lo acepta, lo asume, pero no se para con eso. Otra cosa se ríe de la arrogancia masculina. Eso es interesante. En la fundación del monasterio de Alba de Tormes ha intervenido una mujer que era la cuarta hija, la quinta hija en la familia, un desastre para la familia. Por eso la han abandonado, la han dejado expuesto, niños expósitos, había muchos. Hay un estudio, lo digo entre paréntesis, un estudio de la Salamanca de la última década del siglo XVI, y resulta que cada año había 75 niños expósitos sobre una población de 20.000. Niños expósitos significa bautizados, recién nacidos, bautizados y dejados generalmente en la puerta del perdón de la catedral. El día siguiente alguien les encontró con el papelito bautizado. 3 motivos: o la vergüenza, o la pobreza, o el sexo, sobre todo chicas. Entonces era la quinta. Y la madre la ha dejado. Y una mujer la encontró. Entonces le pregunta a la mujer, así dice la santa, ¿tú eres cristiana? Sí, soy bautizada, como niño de 2 días o de unos días, y por este milagro, no es el milagro, no es la cuestión histórica, es más bien la mentalidad de la gente. Con eso se salva y la madre lo acoge. Entonces eso sobrevaloración de los varones frente a las mujeres, lleva a la santa a decir, dice, ¿cuántos padres se verán ir al infierno por haber tenido hijos? ¿Y cuántas madres y también se verán en el cielo por medio de sus hijas? La arrogancia masculina. Y otra cosa es, mientras se lamenta de su situación de mujer, eso es en Vida, en capítulo 11, 14, donde dice, donde habla de ciertas
ciertas, consolaciones interiores, ¿no? Y dice así. Para mujercitas asume la terminología, pero muy irónicamente, para mujercitas como yo, flacas y con poca fortaleza, es todo irónico. Me parece a mí conviene como Dios ahora lo hace, llevarme con regalos con consolaciones interiores, porque pueda sufrir algunos trabajos que ha querido su majestad tenga, mas para siervos de Dios, hombres de tomo, de letras, de entendimiento, que veo hacer tanto cosa, de que Dios no los da devoción, que me hace disgusto oírlo. Prácticamente cambia como en alemán decimos, cambia el argumento. Estos hombres que dicen que somos verdaderamente fuertes, pero veo que también vosotros, hombres, que estáis quejándose si no tenéis estas consolaciones interiores. Para nosotros las mujeres conviene, pero vosotros, tan fuertes que sois, ¿por qué os lamentáis? Mira, es también una manera de la arrogancia masculina. Y sabe que también los hombres son ignorantes. Eso es un caso también muy interesante en el libro de las fundaciones, donde quiere hablar de lo que es la oración perfecta. Y en cambio, él dice el resto dice, la oración perfecta es amar. Todo lo que hace uno por amor, desinteresado, eso es orar. Y todo el capítulo 5 es una lección cómo resolver este problema que tal vez dicen que sea un problema entre acción y contemplación. Bueno, eso no puedo tratar, solo quiero decir que dice de la oración perfecta. Dice, porque hay personas que piensan que todo está entendiendo en la concentración. Si uno puede concentrarse, entonces piensan que es una buena oración. La santa no podía concentrarse porque sufría tanto de distracción. Y dice, estas cosas, ignorancias, no los tendrán los letrados. Aunque ya tapado con alguno de ellos, eso es. No, pero más para nosotros, las mujeres, conviene que estemos avisados. Bueno, dice, seguramente no lo tendrán ellos, pero también he encontrado uno, o dos o tres. Es otra cosa. De una parte acepta este prejuicio que tienen los hombres sobre las mujeres, pero dice que no es verdad, también hay hombres que son así. Y también sabe por su propia experiencia, tal vez muy dolorosa, cómo son los mismos religiosos. Aspiran a títulos, tienen miedos cuando dicen que las mujeres son flacas y débiles. Compara el provincial como un palillo de romero seco que quiebra cuando hay contradicciones y murmuraciones. No solo nosotras, más bien son hombres que son así. Son ambiciosos, aspiran a títulos, a cargas, incluso son tímidos, sobre todo los confesores. Y vamos a ver este texto cuando no entiendo estos miedos, porque la cosa es cuando la santa tenía sus primeras experiencias interiores, entonces tenía un cura diocesano de Ávila, Gaspar Daza, y un caballero casado, Francisco de Salcedo, y la santa les cuenta lo que estaba pasando. Dice, es todo del demonio, entonces tiene que quitarle la higa así, ¿no? Este gesto obsceno. Entonces tenían miedo. Entonces, no entiendo estos miedos. Demonio, ¿a dónde podemos decir? Dios, y hacerle temblar? Sí, que ya sabemos que no se puede menear si el Señor no lo permite. ¿Qué es esto? Es sin duda que tengo ya más miedo a los que tan grande le tienen al demonio que a él mismo, porque él no me puede hacer nada, y estos, en especial si son confesores, inquietan mucho, y he pasado algunos años de tan gran trabajo que ahora me espanto
¿Cómo lo he podido sufrir? Esas personas que siempre ven, en alemán decimos negro, pesimistas. Contra el demonio mismo puedes hacer algo. Sí, pues la santa no cría el demonio verdaderamente. Bueno, puedes hacer algo, puedes decir Dios, Dios. Pero una de estas personas no puedes hacer nada. Porque siempre son pesimistas. Eso son especialmente en su caso confesores, personas que deberían ayudarle. Es también una manera de vencer esta arrogancia, esta discriminación. Aspiran a títulos y cargos. Es un texto muy bonito, en Vida 21:10. En la vida, allí explica también los efectos de ciertas gracias interiores. Tiene una manera muy bonita. El progresar en la oración es como regar una huerta. La primera manera es, tú tienes que poner el agua con unos cubos y es muy duro. Después, la segunda es cuando tienes una novia. Y después cuando tienes un río, un riachuelo que pasa por la huerta, y la cuarta es cuando llueve. Cuando llueve no tienes que hacer nada. Y los efectos de este cuarto grado de oración, dice, uno de los efectos, ríese, ella misma habla de sin tercera persona, es otro medio que tiene para no hablar de sí misma, y para no decir su propio nombre. Conozco una persona que dice eso, es ella misma. Ríese entre sí algunas veces cuando ve a personas graves de oración y religión, hace mucho caso de unos puntos de honra que esta alma tiene ya debajo de los pies, ella misma. Dicen que es discreción y autoridad de su estado para más aprovechar. Es el caso cuando, por ejemplo, un obispo dice, no es por mí, yo soy un siervo inútil, pero por el obispado, por el oficio de obispo, hay que honrarlo, hay que darle reverencia, ¿no? Es esto. Hasta qué punto que una vez en una misa, porque sabéis, cuando el obispo celebra la misa, en el cambio de la misa llega el momento, cuando los curas, nosotros decimos por nuestro obispo, no sé, en el obispo, cuando es el obispo, dice por mí, indigno siervo. Había una vez un cura que celebraba con el obispo, le tocaba decir este texto, y dijo, por nuestro siervo indigno obispo. Y después se enfadó mucho. Bueno, la santa ha entendido todo eso, ¿no? Dicen que es discreción y autoridad de su estado para más aprovechar. Sabe ella muy bien que aprovecharía más en un día que pospusiese aquella autoridad de estado por amor de Dios que con ella en 10 años. Es también, son sobre todo los religiosos y los curas, etc. Aspiran a títulos y cargos, claro. Teresa también eso pertenece a cómo supera todo eso. Conoce la situación de la mujer casada frente al marido. Tiene un texto que ha escrito 4 meses antes de morir. En junio 1582, después de la fundación del convento del monasterio en Burgos, dice así, habla de una monja que puede ser descontenta, ¿no? Dice que es por 2 motivos. Miedo que nace de 2 cosas, o que ellas no tomaran este estado por solo Dios, o que después de tomado no conocen la gran merced que Dios les ha hecho en escogerlas para sí y librarlas de estar sujetas a un hombre que muchas veces les acaba la vida y plega a Dios no sea también el alma. Prácticamente la situación de la mujer casada, que tenía que dar hijos, su propia madre en 19 años 10 hijos, y con la última murió. Prácticamente el matrimonio estaba para continuar la familia, el amor tenía lugar fuera del matrimonio. Y la consecuencia eran los hospitales de las pupas.
hospitales para enfermos de sifilite. Medina del Campo, Juan de la Cruz, 10 años, de sus 10 a sus 20 años, recogió limosnas por las calles. Medina del Campo era entonces la ciudad más importante por las ferias internacionales con el comercio de textiles, de lana y de seda. Tenía importancia el gusano de seda, ¿no? Eso es eso, ¿no? Entonces Medina del Campo llegaron hasta los Fugger de Augsburg. Hay correspondencia entre los comerciantes de Medina y de los comerciantes de Augsburg, de Alemania, también de otros países, de Flandes sobre todo. Bueno, entonces el pobre Juan tenía que buscar limosnas y al mismo tiempo asistir a estos enfermos. Medina del Campo tenía entonces 14 hospitales. Hospital era tal vez una sala donde en caso muy bueno cada enfermo tenía su cama, asistidos más o menos. Pero eso significa, ¿qué significa para un joven de 10 a 20 años? Vivir en este mundo, recoger limosnas y asistirles a darles a comer, con todos honestos. Cuando era en Salamanca estudiante, los carmelitas tenían su convento donde está todavía hoy, junto al río, no muy lejos del Ponte Romano en Salamanca. Allí también había un hospital de las Pumas. Y los estudiantes carmelitas han hecho un servicio porque les han bajado por eso los costes en la universidad por este servicio. Bueno, esa era la situación. La mujer casada. El encerramiento es otra cosa. Quizá aquí mismo, la clausura, ¿no? Todos saben que las monjas de clausura con rejas, con muros, etc. El Concilio de Trento, que ha clausurado en 1563 diciembre, ha dejado también un decreto para la reforma de las órdenes. Se ha insistido mucho en la clausura estricta para las monjas. Otras religiosas fuera no había. La clausura de las monjas es una invención de los hombres. Claro. Bueno, entonces la santa, ¿qué hace? Acepta eso, porque tenía que aceptarlo, pero en tal manera estricta, totalmente estricta, que allí dicen que no entra ningún hombre, ni vicario ni confesor, porque prácticamente con la clausura ha creado un espacio libre de hombres, donde ella con sus monjas podía organizarse su vida según sus propias ideas. Eso es la ironía, ¿no? Crea un espacio, tenían más libertad personal estas monjas, sobre todo según la idea de santa, cómo debía funcionar un convento, como amigas y hermanas mías. Tenían más espacio, más libertad que cualquier reina o cualquier princesa. Y la otra creación genial de ella era la oración personal y quitar todos estos rezos encargados por bienhechores. Es decir, por ejemplo, daban una limosna, pero pidieron que las monjas rezaran una novena, 9 días una oración, una procesión o algo de eso. Dice, nada de eso, nada, queremos vivir en pobreza absoluta. Vivimos de lo que la gente nos da y de nuestro trabajo manual, algo muy nuevo, porque los cristianos ricos no hicieron trabajo manual. Y así vivimos en un pequeño grupo de 13 monjas, sobrevivimos fácilmente, pero estamos muy libres. Eso sí, ¿no? Entonces, dice aquí con esta idea de clausura, si no es por quien pasa, no se creará el contento que se recibe en estas fundaciones cuando nos vemos ya con clausura, a donde no puede entrar persona seglar, que por mucho que las queramos, no basta para dejar de tener este gran consuelo de vernos a solas. Paréceme es como cuando en una red se sacan muchos peces del río, que no pueden vivir sino los tornan al agua. Y así son las almas mostradas a estar en los corrientes de las aguas de su esposa, etc. Es un gesto de libertad para Santa Teresa. Incluso el velo delante
Solo después han hecho moralismos. El velo delante, ¿qué significa? ¿Por qué ha puesto el velo delante? Era una norma, sí. Pero imaginemos la ciudad de Ávila entonces. No había discoteca, no había cine, quizás había algún bar, quizás no había nada. De vez en cuando vino un predicador, era un acontecimiento. Entonces, la santa era una comunicadora, tenía este don de ser querida, y entonces vinieron a verla, a charlar con ella, y para evitar que los monasterios se convirtieran en lugares de un small talk que se hace de vez en cuando, ha dicho, con velo delante, solo cuando hablan con sus padres, con sus hermanos y cuando hablan de Dios. Algo con substancia. Entonces podían levantar el velo. Así si viene uno, y si viene una monja con el velo delante, le pasan las ganas de volver otra vez. Es también un gesto de librarse de conveniencias que había entonces. Solo que después, lo digo otra vez, de todo eso han hecho como moralismos. Bueno, eso es una manera, y que tengo más. La santa sobre todo tiene una sana confianza en sí misma. Es increíble que escriba a su general, al padre general de la orden, el padre Giovanni Battista Rossi, Rubeo, traducido, en una carta, mientras busco eso, dice: los expertos estiman que la santa haya escrito hasta 20.000 cartas. Hasta 20.000. Con pluma, de oca, claro, no con la luz, con la candela. En los museos de los carmelitas tal vez se ve este puesto, es este, ¿cómo se llama eso en español? Este banco de lo que está delante de las ventanas, lo han un poco apagado. Un pollo. Sí, rodillas, para aprovechar la luz del día lo más posible, muy cerca de la ventana, porque si no había luz, había solo la vela. Bueno, entonces escriba al Padre General: cuando estemos delante de su acatamiento, del tribunal de Dios prácticamente, verá vuestra señoría lo que deba a su hija verdadera Teresa de Jesús. Yo soy Teresa de Jesús. Escriba al general. Y después continúa: mas mire vuestra señoría, que es de los hijos errar y de los padres perdonar y no mirar a sus faltas. Porque el Padre General tenía el título Pater Ordinis, el Padre de la Orden. Por amor de nuestro Señor, suplico a vuestra señoría, me haga esta verte. Mire, que para muchas cosas conviene, que quizá no las entiende vuestra señoría allá en Roma, como yo que estoy acá en España. Y que aunque las mujeres no somos buenas para consejo, es la opinión pública, somos buenas para consejo, que alguna vez acertamos. Eso es. Recoge los prejuicios, pero dice, no es siempre así. Es una manera. Y también quiero fundar en Toledo. Eso ya sería una conferencia de 2 horas. Es interesantísimo, porque en Toledo el primado de Toledo, a Bartolomé de Carranza, estaba en las cárceles de la Inquisición por celos personales que había. Entonces había un gobernador, y hay un converso que quiere fundar un convento con el derecho de tener el enterramiento, el sepulcro en la capilla del convento. Pero los nobles de Toledo consideran que este converso no puede tener este derecho porque es un privilegio de la nobleza. Entonces hacen todo lo posible porque Santa Teresa no pueda fundar. Y insisten en el gobernador que no dé el permiso. El gobernador, en cambio, quiere ser arzobispo, necesita el apoyo de los nobles. Entonces la santa se encuentra en una situación muy, muy delicada. Y dice así, lo escribe, que estaba buscando hablar directamente con él. ¿Y cómo me vi con él? Díjele que era recia cosa que hubiese mujeres que querían vivir en tanto rigor y perfección y encerramiento, y que los que no pasaban nada de eso, sino que estaban en regalos, en comodidades, quisiesen estorbar obras de tanto servicio de nuestro Señor.
Estas y otras hartas cosas le dije con una determinación grande que me daba el Señor. De manera le movió el corazón que antes que me quitase, de con él me dio la licencia. Nunca habrá olvidado el encuentro con Santa Teresa, este señor. Pero este tío, una vez dado la permiso, se fue, tenía que hacer un viaje, aparentemente, y cuando la santa se fundó, tenía problemas con su sustituto. Con miedo se había ido. Pues es una otra cosa. Y el argumento que dicen que las mujeres tienen que callar en la iglesia, citando San Pablo, les da una respuesta original. Estando pocos días después de este que digo, pensando si tenían razón los que les parecía mal que yo saliese a fundar y que estaría yo mejor, empleándome siempre en oración, entendí. Mientras se vive no está la ganancia en procurar gozarme más, sino en hacer mi voluntad. Y la voluntad es lo que hay que hacer cada día. Parecíame a mí, pues San Pablo dice del encerramiento de las mujeres, que me han dicho hace poco, y aún antes lo había oído, que esta sería la voluntad de Dios. Díjome el Señor. Cuando la santa dice, díjome el Señor, prácticamente dice sus convicciones más profundas. No, eso, díjome el Señor. Podía decir, díjome el Señor, porque estaba convencido que estaba viviendo en la presencia de Dios. Díjome el Señor, diles que no se sigan por sola una parte de la Escritura, que miren otras, y que si podrán por ventura atarme las manos. Que entonces, con eso ya. Bueno, podemos preguntarnos, porque finalmente quiero llegar a lo que es el fundamento de todo esto. ¿De dónde saca esta fuerza, esta seguridad de sí misma? Y allí llegamos a lo que hoy llamamos la oración teresiana. Nos da un texto en Camino de Perfección, que está escrito Camino de Perfección, hay 2 autógrafos. El de Escorial, porque el original se guarda en el Escorial, y el código de Valladolid, porque se guarda en las Carmelitas Descalzas de Valladolid. En el primero, y de los dos tenemos el autógrafo. El primero escribió muy espontáneamente, dice así: parece atrevimiento pensar yo he de ser alguna parte para alcanzar esto. Habla de la fundación de San José, de su primer convento en 1562 y del fin que ha atribuido a San José a este convento. Confío yo, Señor mío, en estas siervas vuestras que aquí están, que veo y sé no quieren otra cosa, ni la pretenden sino contentaros. Por vos han dejado lo poco que tenían y quisieran tener más para serviros con ello. Pues no sois vos, criador mío, desagradecido, para que piense yo, daréis menos de lo que os suplican, sino mucho más. Y ahora, ni aborrecísteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo las mujeres. Antes las favorecisteis siempre, con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan voz sospechosa. Sí, que algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, ya tiene conocido el mundo mi ruindad, y holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Claro, el censor. Solo hace 30 años los especialistas lograron reconstruir completamente el texto. Entonces, prácticamente, ¿de dónde saca su fuerza? De la convicción que el Señor
es Jesús de Nazaret está por mi parte. Porque cuando andaba por el mundo estaban incluso mujeres en su séquito. Hoy lo sabemos, los exegetas nos lo dicen. Probablemente en la última cena también. Entonces puede decir, tú, mi Dios, tú eres distinto de los varones del mundo. Eso era la base de su fuerza. ¿Y cómo llegó la santa a este tipo de oración? He dicho ya que tenía la capacidad de crear amistad, de ser querida, de encontrar simpatía. Entonces, fácilmente nos imaginamos como ella fácilmente dominaba, era el centro de la atención. Y este don de empatizar, ella lo aplicaba automáticamente también a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret nos dice aquí, muchos años, las más noches antes que me durmiese, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto, aún desde que no era monja. Es decir, los momentos más abandonados de Jesús, en estos momentos ella se acercaba pensando que en estos momentos este hombre necesitaba más una compañía. Como nosotros también cuando estamos en situaciones malas, abandonados, traicionados, nos estamos contentos si por lo menos alguien, aunque no el mejor amigo, la persona más simpática esté con nosotros. Prácticamente la santa ha tomado muy en serio el hecho que Jesús era hombre, una persona humana, con todos los sentimientos que tiene una persona humana. Y su oración prácticamente es siempre de nuevo ponerse en esta compañía, buscar esta cercanía, estar con él lo más que se puede. Y ha mencionado que había un momento en su vida donde dice que ha dejado este tipo de oración porque se consideraba demasiado mala. Dice, comencé a temer, tenía oración, mantenía este trato de amistad, de verme tan perdida. Y parecíame era mejor andar como los muchos y rezar lo que estaba obligada y vocalmente, que no tenía oración mental y tanto trato con Dios. Es decir, la santa prácticamente ha dejado la relación personal con Dios y se ha limitado a sus obligaciones. Yo lo digo, ese era el momento ateo en la vida de Santa Teresa, porque tú puedes cumplir con todas las leyes y en tu corazón no hay nada. Tú puedes vivir externamente con una persona en un matrimonio, por ejemplo, pero internamente ya no hay nada. Eso era un año y medio en su vida. Y por eso dice, en otro momento dice, de lo que yo tengo experiencia puedo decir, y es que por males que haga quien ha comenzado la oración no la deje. Es decir, si tú has empezado este tipo de oración, continúala, por males que hagas. Porque si continúas, poco a poco te cambias. Hay un dicho, dime con quién andas y te digo quién eres. Eso es la oración teresiana. Andar, está convencido que este Señor, que este Dios, Dios de Nazaret, me está amando siempre, independientemente de mi situación personal o de cosas, siempre. Y no lo creemos quizás porque hemos instruido
porque hemos aprendido tienes que ser bueno, si quieres ser un buen cristiano tienes que ser bueno. Porque ella dice, lo digo otra vez, por males que haga, no deje la oración quien la comenzada, pues es el medio por donde puede tornarse a remediar. Y quien no la ha comenzado, por amor del Señor, le ruego que no carezca de tanto bien. No hay aquí que temer, sino que desear. Bueno, eso es su oración. Continuar y no pensar que yo tengo que hacer o merecerme la simpatía o el amor de Dios. Dice Benedict, el Papa anterior, en su encíclica Deus Caritas, que está escrito en alemán antes, el original es alemán, había usado una palabra nueva que nunca había escuchado antes, porque en alemán podemos formar palabras nuevas, componiéndolas, ¿no? Y dice que el amor de Dios es vorleistungsfrei, libre de una prestación anterior. Vorleistungsfrei, ¿entiendes, no? No hace falta que tú hagas un servicio porque Dios te ame. Eso es el problema, que no lo creemos o suficiente, demasiado, porque casi todos estamos educados en este moralismo. Tienes que ser bueno porque Dios te ame, porque Dios te acepte. Y para terminar, leo un texto 2 veces. En el original de la vida tenemos también el autógrafo. La santa escribe así: por estar arrimada a esta fuerte columna de la oración, pasé este mar tempestuoso casi 20 años con estas caídas, etc. Por estar arrimada a esta columna de oración, no de rezos, de oración, pasé este mar tempestuoso casi 20 años con estas caídas. Una persona pensaba, eso no puede ser, y puso un no. Por no estar arrimada a esta fuerte columna de la oración, pasé este mar tempestuoso casi 20 años con estas caídas. Hay una diferencia. Por la oración, como relación personal, como un proceso relacional, hace algo conmigo. Pero la oración como rezo, como obligación, como cumplimiento de rezos, etcétera, no hace nada conmigo. Entonces es como una lucha. El agua cae y no me cambia nada. Entonces allí está la diferencia. Por estar arrimada a esta fuerte columna de la oración, pasé este mar tempestuoso, casi 20 años con estas caídas. Tal vez uno puede preguntarse, ¿por qué las sectas logran a cambiar una persona completamente, su conciencia? Prácticamente la oración teresiana es un lavado de cerebro. Completamente, una persona completamente nueva. No lo haces tú, lo hace Dios. Si tú estás dispuesto, y por eso San Juan de la Cruz dice siempre que la transformación del alma no hace el hombre, sino tú tienes que disponerte. El resto hace Dios mismo. Él te cambia. Si tú continúas lo más que puedas en esta relación personalizada, ¿no? ¿Cómo puedas? En cada situación de tu vida. Y si tú te sientes como el más feo pecador, no importa nada. Eso creo que es un mensaje que puede ayudar también a superar discriminaciones. Bueno, ahí me paro, porque si no, para que a lo mejor hay preguntas, y me gustaría si pudiéramos entrar en un debate, un intercambio de ideas y clarificaciones, también dudas. Solo que importante es, creo, que hablemos existencialmente. Porque ahora decía afirmaciones, se dice, no sirve mucho. Y yo digo eso. Eso es mi opinión. Eso es. Entonces las cosas cambian mucho cuando hablo de mí.
En mi palabra, la Santa lo dice, de lo que es un texto, ya este mismo texto es ya una provocación para los oídos de los letrados de entonces. De lo que yo tengo experiencia puedo decir. Una mujer no tiene experiencias propias entonces, pero yo sí, lo tengo y lo digo. Y no esconderse en generalizaciones, porque en generalizaciones puedes decir todo y nada. Bueno, vamos a ver. Podemos quizás entrar un poquito en lo que nos gusta. ¿Vosotros queréis comentar? Bueno, no sé, bueno, esta pregunta, bueno, si venga a tono o no. Es que me llama mucho la atención que Santa Teresa es muy comprensiva con el pecado ajeno, ¿sí? Ella siempre manifiesta esto de no importa lo que hagas, no importa lo mal que te sientas, no dejes la oración, ¿cierto? Ese es un mensaje que está permanente en su obra, pero sin embargo es muy dura al juzgarse a sí misma, y también es repetitiva en decir soy la más indigna, todo en mí es gracia porque no merecía nada. Y en alguna parte del libro de la vida dice, es tan grande el pecado que hay en mí que no lo digo por obediencia a mis superiores y por no escandalizar a quien pueda llegar a leer esto, algo por el estilo, dice ella. Y entonces, no sé, o sea, esa contradicción de ella, de ser tan comprensiva con el otro y tan dura consigo misma, y bueno, no sé, o sea, algo debía sentir ella que estaba haciendo muy mal para expresarse de esa forma acerca de sí misma. Entonces no sé si nos pueda. La pregunta que no es la primera vez que la escucho. Imagínate la siguiente situación. Tú estás enamorado de una persona, vives una amistad entrañable. Y el mínimo defecto que estás cometiendo en esta amistad te duele muchísimo. Cuando más profunda y cuando más sincera y auténtica es una relación, cuando más te pesa, aunque sea una cosa mínima, objetivamente hablando. Es la situación de Teresa. Te duele tanto, aunque no, quizás por un otro no es nada. Eso es la mística o esta experiencia de la Santa de San Juan de la Cruz también. No es observancia, no es moralismo, es algo existencial, es una relación de enamoramiento. Por eso pueden decir, Señor, sufrir y ser despreciado por ti, morir por ti. Lo dicen también en la literatura, Romeo y Julieta, ¿no? Eso es típico de los enamorados. Y solo así entiende Santa Teresa. Pero ese sería nuestra vocación de cristianos, con relación a Dios. Cuando el santo dice ad patria ad contemni, si es eso, o padecer o ser despreciado. Seguro lo dice fácilmente, enamorados el uno al otro, por ti todo. Y cuando te lo dice una persona, te hace contento, te vives, entonces todos los problemas que puedes tener
desaparecen, o por lo no desaparecen, pero pierden de su agudeza, de su peso. Cuando una persona te dice a ti, te amo como eres, y cuando más te conoce, tanto más te lo digo. Así vivimos. Eso prácticamente es, según Teresa, la religiosidad y lo que hace Dios con nosotros por medio de Jesús de Nazaret. Doy mi vida por mis amigos. Vemos nosotros que, me supongo, en España no sea muy distinto de nosotros en Alemania, estamos socializados religiosamente todos según un cierto moralismo observantismo. Bueno, yo no hablo mal, pero eso no es la idea de Santa Teresa. Y por eso, cuando yo hablo de Santa Teresa y logro entrar en un diálogo existencial, la gente escucha mucho. O sea, no sé de confesiones, no importa, porque son experiencias que tenemos todos en común. Todos deseamos ser amados y queremos amar. Todos. Bueno, y su mensaje es, ya puedes empezar. Bueno, creo que eso puede ser una respuesta, ¿no? Pero cuesta porque prácticamente continuamente escuchas, casi continuamente escuchas otras voces. Más bien, ahora el Papa actual quizás es un poco distinto. Vienen voces un poco nuevas, pero generalmente son moralismos que no. Te doy un ejemplo. Conocemos todos el Evangelio del buen samaritano. Este samaritano que cuida al pobrecito que ha caído entre los ladrones. Normalmente se dice, Jesús quiere decirnos que tenemos que hacer bueno, que tenemos que hacer algo bueno, tenemos que cuidar a los otros, a los más necesitados. Es un mandamiento. Pero el verdadero mensaje es, y es la primera interpretación ya en los primeros años de los siglos de la Iglesia, Jesús es el buen samaritano y tú eres el hombre que está por tierra. Imagínate Dios como buen samaritano sobre ti. Cambia todo. Si tú recibes este amor, estos cuidados, automáticamente vas a ser también un buen samaritano. Y no porque te lo imponen, sino lo haces por tu propia convicción, por la experiencia que has hecho. Y es importante la imagen que tenemos de Dios, es importantísimo. Y cuando tú mencionas Dios, me hablas de tu imagen que tienes de Dios, no de Dios como tal. No, nadie puede hablar de Dios como tal. Entonces, nos discutimos, usamos la palabra Dios, y cada uno piensa, quizás no cada uno, pero muchos pensamos diversamente. Y litigamos, discutimos. En alemán decimos para la barba del emperador que no la tenía. Der Streit des Kaisers Bart, que es famoso dicho. Porque en fin se ve que no tenía la barba. Entonces una streit, una discusión inútil. Bueno. Gracias. ¿Tenéis alguna más preguntas o comentarios? También impresiones, no sé. Yo quería preguntarle, unos años antes en España también surgió la figura de Isabel la Católica. Ajá. Una mujer también que revolucionó, ¿no? El acceso de una mujer a la política, ¿no? Y al gobierno, ¿no? Incluso en algunas facetas reservadas solamente para el hombre. Si hubo alguna influencia de Isabel en el pensamiento posterior para que surgiera una figura de Teresa de Jesús. Y la segunda pregunta es, ¿qué influencia tuvo Teresa de Jesús
sí, como una feminista de su época, pues en las mujeres un poco inquietas, ilustradas de su época. Bueno, Isabel la Católica murió en 1504. Sin embargo, en torno, un poco en su sombra, había un cierto movimiento a favor de la mujer. Y tenemos el hecho que la hija de Antonio Nebrija era profesora, la famosa Beatriz Galindo, la latina, era profesora, había otra que se llama Medrano, había excepciones. Pero estas son excepciones que confirman la regla. Normalmente no era así. Teresa de Jesús, sin embargo, con sus fundaciones, ha dado la posibilidad a un buen número de mujeres de desarrollar su personalidad. Por ejemplo, María de San José era una sirviente de ¿cómo se llama? De la Luisa de la Cerda en Toledo, una dama de la alta nobleza. Habría vivido su vida allí. Entra en Teresa y es una de las mujeres muy fuertes. Ana de Jesús ha dejado también escritos. Lucharon con los hombres que han falsificado el mensaje, el espíritu teresiano. Lucharon hasta Roma fueron. Ha hecho algo. Y si pensamos a Edith Stein, quizás alguien de nosotros ya lo mencionó, Edith Stein, leyendo la autobiografía de Santa Teresa, la lectura de la autobiografía de Santa Teresa la llevó a la decisión de hacerse católica, porque ya era cristiana en su corazón, estaba pensando y dudando si católica o protestante. En este caso, ha hecho una influencia muy grande. Y a partir de este momento no ha tenido más ninguna crisis. Juan de la Cruz, un hombre, encontró Santa Teresa, a partir de este momento no ha tenido más ninguna crisis. Lo malo es, o lo negativo es que, sobre todo Juan de la Cruz, uno de los, quizás el mejor poeta que tiene la lengua castellana, con el cántico espiritual, etc., que después, por problemas que han tenido los hijos de Santa Teresa, de su nuevo orden, con el espíritu de la santa, han optado y introducido el espíritu reinante entonces, de observancias, de cumplimiento de leyes, como eso fuera el espíritu de Santa Teresa. Y muere el santo, emarginado, casi expulsado de la orden. La gente empieza a venerarle y él empieza a hacer milagros según la época, muy necesario. Pero hay que imaginar la situación, uno que estaba discriminado, emarginado, empieza a hacer milagros. Entonces, los líderes, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué han hecho? Prácticamente le han ajustado y puesto por la fuerza en su propia línea de religiosidad. Allí estaba. Solo hasta en los últimos 50 años, con los estudios modernos de historiografía, estamos descubriendo un santo, San Juan de la Cruz, tan amigo de mujeres espirituales, un hombre muy diverso de la grandísima mayoría de hombres de entonces, un artista, un poeta que hace versos, uno sé que quedan balbuciendo, por ejemplo, ¿no? Dicen que es el verso más bonito de la literatura española. Y cómo el cántico espiritual de él, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se explica así. Entonces, ha tenido influjo seguramente, y también para la creación del castellano moderno. Santa Teresa, una de las creadoras, ha contribuido ella, diversas expresiones se encuentran la primera vez en ella, dicen los expertos de literatura. Yo no podría ahora reproducirlo, pero es así. Entonces sí, había.
Es interesante, es verdad que yo también me pregunté tal vez con Isabel Católica, que es una mujer tan grande, ¿no? Luego tuvimos en Francia tuvimos la Caterina Medici, en Inglaterra Isabella I, había mujeres potentes. En Alemania, en Nuremberg, la Caritas Pirkheimer era una clarisa que ha resistido al consejo al ayuntamiento que se hizo protestante y ha luchado contra ellos, una mujer fuerte, había, sí, pero eran excepciones. Y siempre sospechados. Quizás puede ser interesante mencionar. En el capítulo 5 de la vida, la santa nos habla de su encuentro con el cura de Pesedas. Pesedas es un pueblo en la Sierra de Gredos, donde se había retirado para curarse con una curandera. Y en este pueblo vivía un cura que convivía con una mujer. Entonces dice, nadie se escandalizaba, todo lo aceptaban. Y dice, procuré saber informarme más de personas de su casa, supe más la perdición y veí que el pobre no tenía tanta culpa. ¿Quién tenía la culpa? Porque la desventurada de la mujer le tenía puesto hechizos en un idolilio de cobre que le había rogado le trajese por amor de ella al cuello, y nadie había sido poderoso de podérsele quitar. La culpable es la mujer. Bueno, pues como supe esto, comencé a mostrarle más amor. Mi intención buena era, la obra mala. El cura estaba enamorado de ella. Pues por hacer bien, por grande que sea, no había de hacer un pequeño mal. Tratábale muy ordinario de Dios. Esto debía aprovecharle. Aunque más creo le hizo al caso el quererme mucho. Mira, eso es interesante. Tratarle de Dios, sí, Fernando, pero probablemente me ha querido tanto. Aquí es típico, aquí es la Santa Teresa original. Tal vez habla, dice el demonio hace eso, pero tal vez es nuestra flaca imaginación. Con eso dice, no creo en el demonio, no puede prescindir del demonio, tiene que mencionarlo, pero no está convencido. Bueno, eso es otro ejemplo. Debe aprovecharle, aunque más creo le hizo al caso que él quererme mucho. Porque por hacerme placer me vino a dar el idolilio, el cual hice echar luego en un río. Quitado comenzó, como quien despierta de un gran sueño, a irse acordando de todo lo que había hecho aquellos años. De la mujer no se interesa, la pobre mujer, el cura era siempre el cura. La mujer estaba perdida, no tenía nada más. Bueno, ese es otro tema. Y espantándose de sí, doliéndose de su perdición, vino a comenzar a aborrecerla. La pobre mujer, la santa está, pero también Nuestra Señora, ahora viene, Nuestra Señora, la Virgen María, le debía ayudar mucho, que era muy devoto de su Inmaculada Concepción. Mira. Estamos hablando de mentalidades. Aquí aparece la mujer en dos ediciones. Una vez la seductora, otra vez la Virgen Inmaculada. La santa no se da cuenta, pero eso era el modelo. La Virgen como Eva hay que aborrecerla. La Virgen como Virgen Inmaculada está tan lejos que tampoco es peligrosa. La verdadera mujer no hay lugar. Es un poco la tradición. Sigmund Freud estaría contento si hubiera leído eso, porque confirmará todo lo que había dicho. El subconsciente, está de la Virgen, de su Inmaculada Concepción, podría ser también de su nacimiento, ¿no? Es la concepción. Esas cosas lees en la Santa cuando conoces el ambiente, entonces estas cosas se hacen tan interesantes. Y porque son un testimonio de la mentalidad de la época.
Nosotros tenemos otras mentalidades también, quizás muy equivocadas o muy cortas, esto sí. Cada época tiene sus cosas. Bueno, eso es otro ejemplo, cómo puedes aprender de Santa Teresa y cómo ella vive en su tiempo y en cierta manera sobrevive bien, no solo sobrevive. Y después murió y etcétera, claro. Es interesante este capítulo 5. Yo en mi tesis ya hace muchos años lo analicé. Y desde entonces estoy siempre un poco con este capítulo. ¿Existe algún tipo de algunas oraciones que sean especialmente destacadas en ella? Por ejemplo, lo que dice de nada te turbe y tal. Por ejemplo, ¿eso se podría considerar a lo mejor una oración? ¿O Sí. eso en qué contexto lo dijo? Es decir, ¿qué es lo que sucedió para que ella pensara en eso? Más o menos ¿qué es lo que la iluminó? ¿Qué es lo que la hizo decir todo esto, ¿no? Esta oración la tenía la santa escrito con su mano en un papelito en su breviario. Hoy los expertos dicen que probablemente viene de San Juan de la Cruz, con nada y todo, porque es típico del santo, ¿no? Nada y todo. Bueno, para entenderla bien hay que fijarse, según mi idea, en la última frase, solo Dios basta, y en el solo, sobre la primera O falta el acento, es solo, es un adverbio. Eso quiere decir solo Dios basta. Todo el resto no basta, porque el corazón del hombre es tan grande que solo Dios basta para llenarlo. Todas las cosas materiales no bastan. Y la prueba es que cuando te dan unos regalos, de momento estás contentísimo, pero después de unos días ya tienes más deseos. Insaciable. Eso es, y también se puede entender de otra manera. Y entonces en alemán lo han traducido tradicionalmente, Gott allein genügt. Basta Dios nada más, que no es verdad. Si dices nur Gott genügt, eso es como dice la santa, porque tú eres tan grande. San Juan de la Cruz dice lo mismo con una frase, como es ¿cómo es en español? Yo tantas veces lo he dicho. El corazón del hombre, no, un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo, por eso solo Dios es digno de él. Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo, pues solo Dios es digno de él. ¿Qué es el hombre? Y eso ayuda también para entender el valor, seguramente, del valor de las cosas materiales, tiene valor. Y de eso sirve también para tener fuerza para resistir a este mundo consumista con el que vivimos, que finalmente no puede llenar definitivamente nuestro corazón. Eso dice quien a Dios tiene, nada le falta. Claro, eso es un poquito esta experiencia que se expresa en esta oracioncita. Y de nada de turbe, nada de espante, claro. Delante de todas estas dificultades, la santa estaba convencido. Todo se pasa, la relatividad del mundo. Y no es una visión negativa del mundo. Así es así es. Dios no se muda, hay algo que el amor, dejamos fuera a Dios, decimos, mi deseo de ser amado, de amar, no se muda, es siempre lo mismo, porque Dios es amor. Entonces es comprensible también para un no creyente, porque este deseo no se muda, es siempre, lo tenemos siempre. La paciencia es la hipermonía de San Pablo, esto quitarse,
quedarse esperando. La esperanza muere, la última que muere es la esperanza, dice, ¿no? Quien nada tiene, nada le falta. ¿Sí? Creo que puede resumir bien la relatividad, pero también la seguridad, que no estoy nunca desprotegido. Tal vez hay una representación de Dios, es un triángulo con el ojo. Yo recuerdo en la pequeña parroquia de mi pueblo, tenía 500 habitantes, una iglesia pequeña parroquia del tiempo de la Contrarreforma alemana, del 600, ¿no? Entonces había eso. Y siempre nos han dicho, tienes que ser bueno porque Dios te mira siempre, pero como amenaza. ¿Qué han hecho? Prácticamente Dios tenía que continuar o sustituir la pedagogía que no podían darnos ella. El cambio que dan las personas. Pero la verdad es que siempre estás bajo la mirada de Dios. Por eso la Santa dice, mira que te mira. Siempre. Siempre con amor. Como una madre a su hija, Mamá Méndez. Siempre, eso hay que entenderlo, a pesar de todo lo que eres, que seas, que hagas. Y después, porque si verdaderamente te sientes amado, puedes cambiar, puedes crecer, puedes llegar a una persona con valor, con propias convicciones, puedes resistir a discriminaciones. Yo soy yo. Así como soy, me ama Dios. Me ha hecho así, basta. Que digan lo que quieran. Entonces creo que esta oración, la oración teresiana, como la entiende, puede ser verdaderamente una ayuda para vencer, o para por lo menos no hacerse vencer por discriminaciones. Una sana Selbstvertrauen, como confianza de sí mismo. Autoestima. Sí, autoestima, autoconfianza, sí. Que radica no en mis propias fuerzas, sino en el hecho que Dios me ama como soy. Y nadie puede decir que no es verdad. No. Y además, hablando ahora de la discriminación de los gays, para mí ha llamado siempre la atención. Jesús no ha hablado ni una vez de la sexualidad. Ni una vez. Cuando habla del divorcio, habla en favor de la mujer, porque la mujer estaba tan expuesta al marido que podía divorciarse cuando quería. Era prácticamente como expuesta a los caprichos del marido. Hay casos muy raros, ¿no? Bueno, eso es el único. Y más, sabemos los evangelios fueron escritos 60, 70, quizás 80, 90 años después, y la comunidad primitiva lo pensaba necesario incluir algo, una palabra, y ponerla en la boca de Dios, como en la boca de Jesús, como ha hecho en otros momentos. Seguro. En el Evangelio de Juan encuentras antijudaísmos que seguramente no son de la boca de Jesús. Pero nunca ha incluido ni una palabra de eso, ni una palabra. Y la Iglesia de esto, del campo no solo de homosexualidad, sino de sexualidad, ha hecho el tema preferido, más importante. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso puede también ser una ayuda. Conociendo mejor los textos, mejor que lo usan o que te dicen otras cosas. Me ha impresionado mucho cuando estuve la primera vez en Rumanía. He encontrado allí un obispo que sabía 8 idiomas. Claro, ya de casa sabía húngaro, sabía rumeno, alemán, en la zona donde eran alemanes. Después ha estudiado en Roma italiano, francés, inglés, español.
Y al final ha dicho, y también he aprendido el idioma de mis ocupadores, el ruso. Sabiendo el idioma de ellos, ya estás superior, porque si ya te haces superior a ellos, es decir, conociendo mejor la teología, la tradición, que los que dicen estas tonterías. Esto es también la santa, lo mismo, con su experiencia, ¿no? Cuando tengo experiencia es eso, y nadie puede decir que no. Bueno. No, solo quería expresar un poco pues que me identifico mucho con Santa Teresa y hacer un poco hincapié en el tema de la oración que yo creo que es muy importante y que te potencia muchísimo para amarte a ti misma y amar a los demás. Bueno, por supuesto, amar a Dios, que es el primero, pero que la amistad con Jesús, el fomentar diariamente la amistad con Jesús, con Dios, pues te lleva a vivir una vida mucho más plena y que las dificultades pues un poco como se diluyen, como si la carga tuya la echas en los hombros de él. Y entonces pues dices, bueno, pues yo voy a hacer lo que pueda y todo lo demás se lo dejo a Dios y que Él sea el que me... Y lo de Santa Teresa para mí muy bonito es lo de la oración de los pucheros, eso ese dicho suyo que realmente es que es verdad que orar es amar, o sea, es así, y que puedes estar, solamente puedes hacer realidad el dicho del Evangelio de Jesús de que orar constantemente es amar constantemente, claro, porque esa dinámica, esa postura, ¿no? Quizás aquí va bien lo que dice en el capítulo 22 del Camino de Perfección, porque aquí nos da una norma que significa cómo podemos orar. Lo dice aquí. Si habéis de estar hablando con tan gran Señor, que es bien estéis mirando con quién habláis y quién sois. Es decir, cuando empiezo ahora, el primer pensamiento es ¿quién soy yo ahora? ¿Qué tengo dentro de mí? De dolores, de esperanzas, de pecados, de logros, de miedos. ¿Qué es en este momento dentro de mí? Y después de un poco decir, Señor, te creo que como me percibo, así me amas. Entonces mi oración es vida, y mi vida es oración. Pues Dios dice, ¿con quién habláis? Para ayudarme, por ejemplo, si me encuentro muy abandonado, ¿por qué no puedo considerar, reflexionar sobre la oveja perdida? El pastor deja las 99 y busca la una. Soy yo en este mundo. Entonces la oveja perdida tiene el placer de ser llevado a casa en los hombros del pastor. Así es. O no lo creemos. Eso es así. Por eso nos lo dijo el Señor. Pero pensar quién soy ahora. Entonces no es, tal vez decimos, estoy tan distraído. Las distracciones. Haz de tus distracciones, pues distracciones son como reflejos de pensamientos. Yo tengo esto, viene eso. Entonces todo lo que sube o que se presenta, prácticamente sacarlo del medio del subconsciente, o del medio consciente. Así, todavía eso también, ese deseo también. Y eso también, todo eso soy yo. Porque dice, pensáis, ¿quién sois vos? Con todo lo que compone mi personalidad y también la sexualidad, por supuesto. Y dicen, y así. Entonces, verdaderamente, algo cambia, porque sobre todo
todas estas cosas subconscientes, medio conscientes, salen del subconsciente. Y puedo dominarles, me doy cuenta soy cada vez más yo mismo y menos víctima de estas cosas medio subconscientes, etc. Creo que cada buen psicólogo dice eso. No reprimir, porque si reprimes, surge en otra manera. No reprimir, al contrario. Tampoco complacerse, o sea, que esto tampoco es también una exageración. Pero tomarlo en serio, es todo lo que tengo en mí. Pienso que puede ser una buena ayuda para la oración. Bueno, pues te agradecemos enormemente el haber podido pues, disfrutar de tu presencia esta tarde, esta noche con nosotros. Te querría dar pues un pequeño obsequio. El primero, que es el que damos normalmente a toda la gente que nos acompaña, es este pin de Crismón. Gracias. Y también queríamos ofrecerte pues este libro de José Luis Cortés, que pasó también por esta asociación y esta comunidad. Y bueno, pues que también es alguien que se ha molestado en incidir sobre muchas cosas de las que has comentado tú. Sí, muchas pues gracias. con un aplauso le despedimos.